¿Por qué estiramos los músculos cuando hacemos ejercicio? De todos los músculos que tenemos, ¿cómo decidimos cuáles estirar? Si como médicos prescribimos ejercicio que debemos hacerlo, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Y cómo hacer que las personas de hecho lo hagan? ¿Cómo facilitarle la vida a nuestros pacientes para que hagan rutinas de estiramiento que funcionen? Esas preguntas voy a tratar de explicarlas en estos 5 minutos. Al final, en comentarios, hay un link para un pequeño examen de Kahoot, un mini examen que les va a revisar si aprendieron algo de este video. Normalmente asumimos que los pacientes entienden que uno estira es para evitar lesiones. Y eso por supuesto es cierto, pero mejora los arcos de movimiento, mejora la resistencia de los tendones, o sea, los protege contra lesiones. Ya vimos en el video de tendinitis que mejora la elasticidad, mejora su fuerza tensil y en general su resistencia. Y sobre todo que un buen estiramiento nos prepara para poder entrenar de manera correcta, para entrenar mejor. Lo que hace difícil este proceso es que son muchísimos músculos. Todos los músculos tienen tendones, todos los músculos aportan algo de movimiento, dependiendo del deporte, por supuesto. Y lo difícil es priorizar cuáles estiramos y por qué los estiramos. Si decidiéramos estirarlos todos, nos la pasaríamos estirando y no haríamos nuestro entrenamiento. La idea de este video es simplificar esa decisión. Quizás el concepto más importante que voy a explicar acá son los músculos biarticulares. Los músculos biarticulares, como dice su nombre, son músculos que pasan por dos articulaciones y son músculos mucho más complejos que los monoarticulares. Los monoarticulares son generalmente músculos más poderosos, los encargados de hacer la tarea fuerte. Los músculos biarticulares son encargados de hacer tareas complejas, de hacer mucho más eficiente el uso de energía. Esos músculos requieren un muy complejo control neurológico para funcionar correctamente. Los músculos bioarticulares funcionan de alguna manera como esas mesas que parece que estuvieran suspendidas a través de unas cadenas. La idea de estos es que transfieren energía, o sea, su función no es tan obvia, son quizás un poco contraintuitivos. Y una de las ventajas es que, por supuesto, son mucho más eficientes desde el punto de vista del uso energético. Pero eso mismo y su posición anatómica hacen que sean mucho más difíciles de estirar y segundo, mucho más proclives a hacer retracciones. Lo que hemos aprendido de los músculos biarticulares es que no solo tienen impacto en las articulaciones en donde tienen origen e inserción, sino su contracción aporta a otros procesos de movimiento. Por eso, por ejemplo, en la marcha, donde hay tantos movimientos, tantas contracciones sucediendo simultáneamente, es difícil reducirlo a flexión de una articulación o extensión de alguna articulación. Acá les quiero compartir un concepto que es frecuente en los exámenes y es qué es la paradoja de Lombard. Entonces la paradoja de Lombard dice que dos músculos que en una primera instancia parecieran antagónicos, como por ejemplo el recto anterior, que es una parte del cuádriceps que es biarticular, y los isquiotibiales, que también son biarticulares, que en una primera instancia parecieran ser antagónicos, se contraen simultáneamente para levantar a alguien, por ejemplo, de una silla o en la marcha. Y eso es, por eso se llama la paradoja de Lombard. Entonces, para aterrizar esto, cuando vayamos a prescribir ejercicio, no lo hagamos tan simple como, venga, paciente, haga su ejercicio, pero estire antes y después. Eso es muy extenso, muy ambiguo. Y si no acotamos realmente las recomendaciones, es muy poco probable que lo adopten a una actividad cotidiana. Y es más probable que si damos pocas recomendaciones, que sean claras, quizás sean más útiles y más fáciles de adoptar. Entonces, si ya entendemos que los músculos biarticulares son los que coordinan la tarea, los que son más impactantes desde el punto de vista de consumo energético, que son los que más frecuentemente se sobrecargan y hacen retracciones, si lo reduzco a la inmensa mayoría de deportes, me quedaría con tres músculos biarticulares: el recto anterior y los isquiotibiales, que ya los había mencionado en la paradoja de Lombard, y el complejo gastrosóleo. Estirar mejor no necesariamente es estirar más, es escoger en el poco tiempo que estamos dispuestos a darle al estiramiento las estructuras que más se van a beneficiar del estiramiento. Y al final el ejercicio, nuestro deporte, nuestra condición física, nuestro bienestar son los que
más se van a beneficiar de cambios realmente sutiles. El primer músculo biarticular que les quiero mostrar es el recto anterior. El recto anterior es una de las porciones del cuádriceps, va desde la espina ilíaca anterior inferior a la tuberosidad anterior de la tibia. Ese músculo, al contraerse, hace flexión de la cadera y hace extensión de la rodilla. Entonces, para poderlo estirar, mamá, es importante entender que estirarlo va a ayudar a que la pelvis tenga una posición adecuada, eso va a tener alguna relevancia en la columna lumbar y que si no hay contracciones también va a aportar a quitar algo de sobrecarga en la patelofemoral. Para poderlo estirar, la idea es poder hacer una flexión de la rodilla con la cadera en extensión. Entonces no puede ser sencillamente hacer este movimiento que quizás uno lo ve por ahí en la ciclovía, porque al tener la cadera en flexión el músculo está laxo. Es necesario que la cadera esté en extensión. Para eso se apoyan en cualquier muro, en cualquier poste, son conscientes de la extensión de la cadera y doblan la rodilla. Es importante en este punto que cuando hagan el ejercicio, tenlo ahí, la rodilla no se vayan a abducción, que quede aducida. Extensión de la cadera, flexión de la rodilla y la cadera aducida. Una manera que podemos utilizar para estirar el recto anterior, que a veces es un poco más difícil, es con la persona acostada boca abajo. Quizás esto en una ciclovía sea más difícil, pero si tienen la opción, acuestan a la persona boca abajo, de esta manera obligan a la cadera a estar en extensión y le hacen flexión de la rodilla, nuevamente con la rodilla en aducción. Este muchacho por supuesto no tiene nada de retracciones del recto anterior, pero esta es una manera complementaria de estirarlo. El otro músculo biarticular que les iba a explicar son los isquiotibiales. Vienen del isquion en la pelvis hasta la tibia. Son extensores de la cadera y flexores de la rodilla, de alguna manera antagónico al recto anterior. Para eso necesitamos poder hacer flexión de la cadera con la rodilla extendida. Para eso este es un ejercicio que vemos con mucha frecuencia. Agáchate a tocar la punta de los pies, hacer este movimiento sin hacer precisamente esto, sin doblar la rodilla. La rodilla tiene que estar en extensión para poder hacer así la flexión de la cadera. Se va a sentir la incomodidad en la parte posterior, pero es la manera correcta de estirarlo. El tercer músculo biarticular que yo buscaría estirar es el complejo gastrosólico. La idea es estirar toda la economía, pero en aras del tiempo yo escogería recto anterior, isquiotibiales, complejo gastrosólico. Para esto, como es un flexor de la rodilla y plantiflexor del tobillo, ¿qué haríamos? Con la rodilla extendida, buscar la manera de tener una grada, un escalón, unos libros de Paw Patrol y con la rodilla en extensión dar dorsiflexión al tobillo. De esa manera el complejo gastrosóleo queda realmente estirado y es la manera de lograrlo. ¿Qué tanto tiempo les recomendaría yo que prescribieran? La idea es que por lo menos cuenten hasta 20. Cuenten hasta 20 estirando el recto anterior, cuenten hasta 20 estirando los isquiotibiales, cuenten hasta 20 estirando el complejo gastrosóleo. Sé que suena poco, pero es una forma eficiente de estirar en muy poco tiempo. Si uno estira poco, pero estira bien, el cuerpo va a responder mejor. En los comentarios, nuevamente, hay un link de Kahoot para un mini examen para que lo revisen. Nos vemos la próxima vez.